ikusteko moduan? Zure bulegoan eskatzen ekartzeko moduan? Neria dira profesio, baina esatia... Ya estamos, ¿no? Bueno, arratsaldeon, queda un minuto, pero bueno, vamos a dar inicio a este pleno extraordinario. Punto primero, aprobación de los borradores de actas correspondientes a las sesiones del Pleno Municipal de 29 de mayo y 5 de junio. ¿Intervenciones sobre las actas? Bai, arratsaldeon. Nik gauza bat nahiko nuke argitzu, ze aktan ondo dau jasota, baina momentu baten esaten da bide gurutze baten gauzela baserritarrekin en una encrucijada, y la palabra que quería decir era cruzada, y por tanto en euskera gurutzada. En el punto, era la moción de Andirao. Entonces, si se pudiera tener en cuenta que la intencionalidad era decir cruzada y no encrucijada, pido disculpas por mi dominio del castellano. Consta en el acta de esta la modificación solicitada y se modificará. Sí, las intervenciones se pueden modificar, lo que no se puede son los acuerdos, pero lo demás... Incorporada esa modificación cuando la localicemos en el acta. ¿Más intervenciones sobre las actas? Pues las votaríamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea, que estáis vosotros, estáis 11 más 5. Punto segundo, dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales sobre concurso y consulta abierta, nombre e imagen corporativa para el nuevo espacio polivalente de Reval. La Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 7 de julio del 2017 y con la asistencia de los señoras de los Toyos Nazábal, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Avanzabalegui Aranguren, Juez Garmendia, López de Guereño Urizabel, Errasti Bernedo y Aguirre Unceta abordó el asunto de referencia. La Comisión Asesora de Cultura propone la apertura de un concurso y posterior consulta abierta para determinar el nombre e imagen corporativa del nuevo espacio polivalente a construir en el solar del antiguo mercado de Reval. Presenta asimismo las bases que regirán dicho concurso y consulta abierta. El señor Errasti afirma que se convino en efectuar un informe sobre los usos y edificaciones que se han dado en este solar. Afirma la señora Sarasqueta que este estudio está efectuado habiéndose presentado el mismo en la comisión de Goibarra y que la idea es suministrarlo a los centros docentes para que dispongan de información a la hora de participar en el concurso. La señora Aguirre pregunta si no hubiese sido más oportuno designarlo Reval, ya que así es conocido por la ciudadanía. Afirma el señor alcalde que Reval es el nombre de la calle, pero que se trata de dar un nombre específico al edificio. Finalmente, esta comisión, considerando de interés este proceso para determinar el nombre del espacio polivalente, de forma que se dé una implicación y participación ciudadana, siguiendo la línea del proceso participativo que se dio para la determinación de sus usos, propone al Pleno Municipal apruebe la apertura de un concurso y posterior consulta abierta para determinar el nombre e imagen corporativa del nuevo espacio polivalente a construir en el solar del antiguo mercado de Reval y aprobar las bases que regirán dicho concurso y consulta abierta.
abierta. Sometido a votación la propuesta, la Comisión al Pleno Municipal de la aprobación de las bases que regirán el concurso y la consulta abierta para la elección de nombre e imagen corporativa para el nuevo espacio polivalente de Reval se aprueba con los votos afirmativos de todos los asistentes, excepto las abstenciones de las señoras Juez Garmendia y del señor López de Guereño. ¿Intervenciones? Bai, bueno, komentatzia, 2016an EH Bildukindako emendakin baten ondorioz atera dela herri hezitzaia hasiera batean deritzon prozesu hau, eta azkenean Errebaleko eraikin horri izena jartzea. Programa hau planteatzerakoan gure helburua zen, batez be, Ibarko txikizenak ere parte hartze prozesuetan parte hartze prozesuen ariketa egitea, ze gisa da, azkenengo urteetan udalak parte hartze prozesu ezberdinak martxan jarri dituela, baina askotan esaten dugu herriak ez duela askotan parte hartzen, baina hortan ere ikasi egin behar da, parte hartzeko ikasi egin behar da, eta uste dugu txikitatik erakutsi beharreko zerbait dela aurreri ere herriko gauza garrantzitsuetan ere erabakitzeko eskumena izatea, eta horrelako ekimen gehiagoren lehen pausua izatea espero dugu hau. Besterik ez. ¿Intervenciones? A ver, Yolanda Archiberaren informe hori leitu ondoren, nahiago dute esatea, erderaz, porque lo demás me trafulco mucho. Quería decir que después de leer el informe de Yolanda como archivera y después de todo lo que nos han suministrado también de apuntes sobre la historia de este edificio, de este lugar, yo pienso que desde luego el Errebal tendría que prevalecer sobre todo lo demás, que puede ser Errebal Topagunea, Errebal Zentroa, Errebal Plaza, Errebal Merkatua Berriz, o sea, sobre todo que no se pierda lo que ha sido una constante histórica como toponimia de ese lugar, hasta el mismo convento, hasta el mismo puente, todos ellos llevaban la característica de Errebal. Entonces, el dejar un poquito a un concurso abierto donde no se respete un poco la historia, que también parece que se van a suministrar estos datos a los colegios y a los concursantes, pero me parece fundamental que pese a la calle Errebal, que se repetiría en este caso el lugar de estos multiusos junto con la calle, pienso yo que Errebal es fundamental que aparezca en uno de los elementos del concurso, vamos, de lo que puede ser el nuevo nombre. ¿Más intervenciones? Sí. Arratsaldeon. Errebaleko eraikin berriaren erabilera adosteko eta martxan jartzeko bebai prozesu parte hartzaile bat jarri zen, guri oso ondo iruditzen zaigu hauen alde gaudelako, eta oraingoan bigarren prozesu honekin lehiaketa itxura dakan, lehiaketa bat dan prozesu parte hartzaile honekin, ados gaude baita ere, baina aurrekoan Ibarko herritar guztiek parte hartu ahal izan zuten, Ibarko herritar guztiok erabiliko dugulako etorkizunean, eraikina eginda dagoenean, eta kanpotik etorriko direnak baita ere, baina batez be, bertan bizi garanak. Orduan guri aproposa iruditzen zaigu prozesu parte hartzaile bat aurrera eramatia, baina kasu honetan umiek eta nerabeek parte hartuko dute, eta agian zabalagoa izan beharko litzatekela uste dugu, eta Ibarko jende guztiak parte hartu ahal izatea. Guk emendakin bat aurkeztu genduen bere garaian, adibidez parke bat diseinatzen den orduan, parke berri bat egitea pentsatzen den orduan, berriztea pentsatzen den orduan, edo jolasak berriztea erabakitzen den orduan, hor bai ikusten dugu umien parte hartzia garrantzitsua eta premiazkoa. Gizarte aldatu egin da, politikak eta erabakiak hartzeko erak aldatu egin dira, eta prozesu parte hartzaileetan parte hartzea ohitura kuestio bada. Orduan uste dugu aurrera eraman behar dirala, baina kasu honetan guretzako pizkat hankamotz geldituko da. Hemen esan den bezala, artxiboko arduradunan txosten bat ere badakagu, Errebal izena kalian izena dela, baina hor solairu hortan egon diren eraikuntzaen eta egongo den eraikuntzana ere suposatzen dabe bai dela,
eta aldi berian badakagu bebai gure zalantzak ditugu, ia eraikuntza horrek irudi korporatibo baten premiaro beharra dakan edo ez, horrek zalantza sortzen digu. Hala ere, beti egon gara prozesu parte hartzaileen alde, egongo gara eta horregaitik gure bozka baiezkoa izango da. Eskerrik asko. Más? Nik ebak esaten dabenaren arira, azkenengo erabakisa, zazpi izen eta irudi horrek, esposaketa bat ingo da hemen patisuan, eta jendek, ibartar guztiok parte hartu izango dugu azken erabakisan, badao helduen eta gazti hauen parte hartzia bermatuta. ¿Más intervenciones? Bueno, yo desde luego voy a poner en valor el proceso, porque creo que un edificio de estas características, entendiendo que cuando se cambió el nombre de María Ángela Reval se quiso garantizar que el espacio iba a tener una conservación histórica de lo que son sus orígenes, porque esa calle se llamaba María Ángela y ahora se llama Reval ya, que es la calle donde está integrado ese espacio también, ¿no? Yo creo que es un ejercicio y estamos hablando de chavales hasta 16 años, que tampoco estamos hablando de niños de primaria que van a hacer garabatos, sino que yo creo que puede haber un proceso realmente serio y bien construido, con una serie de criterios que establecen las bases, con una serie de limitaciones también que establecen las bases, y que bueno, que saldrá lo que tenga que salir, ¿no? Pero yo entiendo que además es un proceso que luego va a participar el resto de la ciudad, porque si no, lo mejor hubiera sido hacer un concurso de ideas, que se presenten dibujantes de estos profesionales como hacemos en San Juanes y tal, hacen un logotipo y tal, y bueno, y que gane según lo que decide un jurado, ¿no? Yo creo que el conseguir, dentro de esa vocación que había de participación de la juventud en la ciudad, creo que el hecho de que el nombre del espacio y el logotipo del espacio nazca de un proceso que nace de las bases de la ciudad, yo creo que es una iniciativa por lo menos bonita, ¿no? Y creo que puede tener un buen resultado. Lógicamente la concienciación no se consigue con un acto, sino que habrá que inventarse más, pero creo que es un espacio además que puede estar muy vinculado también al uso por parte, entre otros, de la juventud, y lo pueden sentir como más propio el haber participado, ¿no? A mí, desde luego, yo creo que es un proceso que pone en valor lo que vaya a salir de él. No sé lo que va a salir, no tengo ni idea de lo que va a salir, pero creo que lo va a poner en valor y creo que va a hacer que el espacio la gente lo sienta como más propio, porque habrán participado no solamente los escolares, sino toda la familia que tiene los escolares detrás, ¿no? Que en esta ciudad, generalmente, cuando los escolares participan en algo, suele ser lo que más éxito tiene, porque detrás vienen siempre los padres, las madres, las tías, los tíos, los aichichas, y por tanto yo creo que el proceso puede tener, respetando lógicamente que el resultado cumpla los requisitos y las limitaciones que marca el propio proceso, y respetando lógicamente que el origen de ese entorno, su nombre Reval, Arrabal o ese origen que tiene, ya está garantizado con el mantenimiento del nombre de la calle. Creo que el esfuerzo, el ejercicio, la experiencia, creo, bajo nuestro punto de vista, merece mucho la pena. Sí, un poco, no por corregirte, pero sí que esta calle era Reval. Lo único que esta señora María Ángela, en homenaje a la benefactora, dice, de los miembros del Batallón de los Voluntarios de la Libertad, es cuando le dan durante un siglo, hasta 1980, que de nuevo el ayuntamiento recupera el antiguo nombre. Entonces sí que el convento también era convento del Raval, decían ellos, o el convento de las Agustinas en general. Es decir, lo que durante la historia, lo que ha prevalecido continuamente, excepto en esta especie como de paréntesis que se hace del siglo XIX al XX, es el nombre de Reval. A mí me parece que ahora que lo dejemos un poquito a la expensa de que igual no lo pongan en valor, me parece que es un poco arriesgado. Son opiniones, quiero decir, yo creo que el riesgo, en este caso yo entiendo que tampoco el nombre que salga, no sé cuál va a ser, pero creo que no va a dañar la historia de la ciudad, y creo que puede merecer la pena. Pues bueno, eso es opinable, es opinable. Solo dos breves aclaraciones o puntualizaciones. Todos ponemos en valor este tipo de procesos, lo único que a veces nos surgen dudas y pequeños matices que creemos que bueno, hay que comentarlos, pero eso no quiere decir que no pongamos en valor este proceso o cualquier otro de estas características. Y en cuanto a que se puedan elegir los nombres entre la ciudadanía en general de Eibar,
correcto, pero se van a elegir entre unos nombres ya, entre una serie de nombres ya previamente elegidos, valga la redundancia. Entonces, nuestra idea era más bien ampliar el proceso en general para que todos y todas pudiésemos o pudiesen, en su caso, proponer los nombres. Pero bueno, se ha decidido hacer así y ojalá pues todo salga bien y pues, el nombre elegido sea del agrado o del gusto de la mayoría. Eskerrik asko. Cosita solo. Claro, el tema es que, como decía Leire, esto surge dentro del marco del proyecto de ciudad educadora. O sea, es a los niños y niñas y jóvenes adolescentes a quienes queremos implicar en estos procesos. Podríamos haberlo hecho abierto, pero está dentro de ese marco. Lo último, que sí, que está dentro de ese marco, pero me refiero que este tipo de procesos se pueden aplicar también en otros contextos y en otros proyectos, que a lo mejor este no era el más adecuado, o sí, pero bueno, simplemente es nuestra opinión. Bai, ulertzen ditut zalantzak eduki daitezkela, baina zalantza horiek precisamente baldin badaoz da parte hartze prozesuak ez didalako bere osotasun horretan ulertzen kasu askotan, edo ez dugu sinisten edo konfiantzarik izaten jendeak erabaki on bat hartuko duen gure iritziaren arabera. Parte hartze prozesu honetan irizpide zehatz batzuk daude edozein izen ez izateko eta bai historia errespetatzeko eta bai beste limitazio batzuk edukitzeko. Nik uste dut, esan duten bezala, hau lehengo pausua izango dela eta bere momentuan Errebaleri izena edo eraikin horri izena ere jartzea erabaki genuen beste aukera bat izan zitekeen bezala, eta hori esan duten bezala espero dut hau izatea lehengo pausua, beste parte hartze prozesua asko mateko, eta hor danok erabaki ahal izango dugu, ze parte hartze prozesutan aurrek erabaki ahal izango dute. Eta konfiantza izan beharko dugu aurrek ere erabaki egokiak hartu ahal ditzazketela guztiok bezala. Bueno, pues si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Los afirmativos, una abstención. Punto tercero, dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre el segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2017. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2017. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal del ejercicio 2017, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistas la propuesta de la Alcaldía sobre el segundo expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo, Cuentas y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga e Iraola y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Banzabalegui, Ibáñez, Juez y Aguirre. Y en consecuencia propone al Pleno Municipal la aprobación del sexto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos, activos financieros 41.000, total igual a los aumentos 41.000, créditos en aumento, transferencias corrientes 41.000, que es el total de créditos en aumento. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Bai, Arratsaldeon. Guk 2017ko aurrekontua aztertu gendunean, eta EH Bilduk emendakinak eitzen hasi zanean, Zientzia en Acción ekimenari 51.000 euro emotiakin ez geunden ados. Eta diru hori 51.000 euro horrek beste ekimen batutarako du gure proiektua finantzatzeko erabili genduen. Orduan gaur erabaki horrekin konsekuenteak izango gara. Gainera, estatu mailako ekimen bada, Eibar eta Ermuan artean antolatuko dana, eta batez be Ermuan. Eta zalantzak ditugu herrizan izango daben ekarpenaz, etekinaz edo retornuaz. Egokizagoa ikusiko genduke,
gaztiak zientzara erakartzea bada helburua, Eibarko ikastetxeekin zientzari buruzko lanketa egonkorrago bat antolatzea guk adibidez, urteroko lanketa bat eitxia eurekin. Orduan gure bozka gaur kontrakoa izango da. Más? Arratsaldeon. Ciudad de la Ciencia y la Innovación creemos que tiene que ser algo más que un título. El año pasado se presupuestaron para este concepto 12.000 euros. Se gastó 0 euros. En la justificación del expediente se leen cosas que a nuestro grupo nos gusta. Por ejemplo, que Eibar es un municipio, al igual que Ermua, muy implicado con el desarrollo económico de nuestro entorno, que está trabajando las políticas activas que fomentan el emprendimiento, posibilitando la cultura emprendedora y esforzándonos por atraer a nuevas empresas y diversificar el tejido económico. Qué verdad más grande esto de que el papel lo aguanta todo. A título de recordatorio, algunos datos que reflejan el compromiso municipal con el desarrollo empresarial y la innovación. En 2015, la partida referente a retos tecnológicos de otras empresas había 9.000 euros. A nosotros el año pasado nos parecía un importe escaso y en el 2016, mediante un acuerdo que se hizo a través de enmiendas entre Euzko Alderdi Jeltzalea y el Partido Socialista, se amplió la partida hasta 148.000 euros, 100.000 que llevamos nosotros y 48.000 que ya tenía el borrador del presupuesto del Partido Socialista. El año pasado se ejecutó en torno al 80%, pero ¿cuál es la sorpresa? Que este año el Partido Socialista ha hecho un recorte del 60%. A esto se llama implicación. Recordar también que negociamos unas partidas para apoyar el emprendimiento, así como el Plan Local de Empleo, con diversos programas que parece ser que están dando sus frutos. Nos alegra que el Ayuntamiento mantenga esa partida, así como la de formación. Mención especial merece la partida para la creación del espacio de la incubadora tecnológica, que se incluyó en el presupuesto mediante acuerdo entre Euzko Alderdi Jeltzalea y el Partido Socialista. Y, por tanto, queremos aprovechar este punto hoy también para reiterar nuestro compromiso con el impulso económico de esta ciudad y redundar en la voluntad para ir de la mano en un impulso real a la reactivación económica, a la generación de más y mejor empleo y para ello a potenciar dinámicas efectivas para ser una ciudad de la ciencia y la innovación. Dicho todo esto, nuestro voto va a ser el de abstenernos. ¿Más intervenciones? Bueno, sin más, quiero decir, estamos en un ajuste técnico. Esa es la realidad. Quiero decir, al final la partida existía en el presupuesto, todos la conocíamos, todos conocíamos el contenido y simplemente ha sido necesario hacer un ajuste técnico porque su vinculación para poder hacerla efectiva no era la correcta y bueno, pues, con el informe de intervención ha habido que hacer la modificación y el dinero existente además para esta partida no lo hemos, es decir, para poder implementar este gasto hemos tenido que acudir a remanente, pero los 40.000 euros que estaban previstos en la partida no hemos decidido guardarlos, sino invertirlos de nuevo en propuestas también de desarrollo económico. Es decir, se han quedado dentro del mismo área para seguir potenciando actividades de ese tipo, con lo cual, quiero decir, si coincidimos en la voluntad, seguro que en el camino nos encontramos. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 10 votos afirmativos, 5 negativos, 6 abstenciones. Espera, me he confundido. Punto cuarto, dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre propuesta de modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones y modificación del anexo de subvenciones nominativas para inclusión de subvención a la Asociación Ciencia en Acción. Bien. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo sobre el asunto que he leído.
Vista la propuesta de la Alcaldía para modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones y la modificación del anexo de subvenciones nominativas aprobadas para el año 2017, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Avanzabelegui, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Primero, la modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Éibar incorporando la siguiente línea de subvención. Objeto, ayuda para la organización del evento Ciencia en Acción. Efectos pretendidos, aumentar el número de matrículas futuras en titulaciones técnicas. Coste, 41.000 euros. Financiación, la financiación se llevará a cabo con fondos propios con cargo al capítulo 4 del presupuesto. Procedimiento concesión, tipo de subvención nominativa. Segundo, la necesaria modificación del anexo de subvenciones nominativas para recoger la nueva línea de subvención, que hemos dicho, el objeto ayuda para la organización del evento Ciencia en Acción en colaboración con el Ayuntamiento de Ermua, coste anual 41.000 euros y beneficiario Asociación Ciencia en Acción. Este es el siguiente paso después de hacer la modificación, que hay que hacer la modificación del anexo de subvenciones. ¿Intervenciones sobre el mismo? Si no las hay, ya se habla en el punto anterior. Votaríamos esta propuesta de la comisión. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 10 votos afirmativos, 5 negativos, 6 abstenciones. Punto quinto. Dictamen de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre Plan Económico Financiero para el periodo 2017-2020. Bueno, la misma Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio, abordó el asunto de referencia. Se presenta el Plan Económico Financiero para el periodo 2017-2020. Tras su debate, se somete a votación la propuesta de acuerdo que a continuación se expone. Votos afirmativos de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola y la abstención del señor Errasti, Avanzabelegui, Ibáñez, Juez y Aguirre. Propuesta de acuerdo. Plan Económico Financiero para el periodo 2017-2020. Esta entidad ha aprobado el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 en situación de déficit. En consecuencia, es necesario elaborar un plan económico financiero en cumplimiento de lo establecido por el artículo 5 de la norma foral 1/2013 de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Guipúzcoa. Dicho plan ha de reunir los siguientes requisitos. El plan ha de ser elaborado en el plazo de 3 meses siguientes a la aparición del déficit y será sometido a aprobación del Pleno de la Corporación. El plan habrá de verificar la desaparición de la situación de desequilibrio en el año en curso o en el siguiente. En virtud de ello, se propone al Pleno de la Corporación acuerde aprobar el presente Plan Económico Financiero, que consta de 3 apartados: informe del interventor, memoria del alcalde, escenario presupuestario del periodo 2017-2020. ¿Intervenciones? Sí, seguimos con el Plan Económico Financiero. Nosotros le llamamos la espada de Damocles. Nos preocupan, sobre todo, varios aspectos del plan. Queremos resaltar que las tasas llevan los últimos años congeladas y, sin embargo, el gasto corriente está sufriendo un incremento. El interventor recomienda contener el gasto. Tendremos que realizar entre todos una reflexión profunda sobre qué gastos consideramos que son indispensables y cuáles son revisables, si queremos seguir manteniendo sobre todo las tasas como están. La presión fiscal de Éibar, además, se encuentra considerablemente por debajo de la media de Guipúzcoa. Y si queremos mantener los ingresos económicos, será indispensable una subida de tipos y tasas, según siempre el interventor. También recomienda priorizar inversiones, mientras no recibamos subvenciones de otras instituciones. Nosotros nos preguntamos si seríamos capaces, entre todos, de priorizar esas inversiones. Y para los siguientes ejercicios,
el señor interventor sí que recomienda realizar una reflexión en los propios departamentos y decidir qué gastos son indispensables. Seguro que este aspecto no es un plato de buen gusto para ninguna área ni ningún departamento. Además, dependiendo de cómo se vaya ejecutando el plan, las medidas serán de carácter obligatorio para 2018. Nos preocupa también que desde Madrid nos impongan solamente un incremento de un 1% para la masa salarial total del ayuntamiento, lo que influye tanto en la recuperación de la adquisición económica perdida por los empleados municipales y también muy preocupante para la contratación de nuevo personal, como veremos después en el punto de desarrollo económico. Y nos molesta, además, que aunque realmente las cuentas del ayuntamiento objetivamente se encuentran saneadas, por legislación estatal y foral, tengamos que realizar este tipo de medidas restrictivas. Porque aunque estas medidas puedan ser necesarias para administraciones que han estado despilfarrando dinero público, al final pagamos justos por pecadores. Entonces, nuestro voto de hoy será abstención. ¿Más? A ver, 2017-2020. No cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Hace un año tampoco. Se trajo a pleno el plan económico financiero. Y ahora otro. ¿Por qué? Pues porque se incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es decir, este ayuntamiento incumple la legalidad. Otro déjà vu. Lo dijimos el año pasado. La necesidad de aprobar este plan es un serio toque de atención. Casi asistimos en aquel pleno a que la culpa era de la oposición por los compromisos adquiridos con los grupos, por las enmiendas que el Partido Socialista había admitido a los grupos. Enmiendas que, por otro lado, habían enriquecido un documento hueco, sin ilusión y carente de valentía. El alcalde dijo más cosas, literalmente. Si se hace el presupuesto del 17 y por el resultado de la negociación han de incumplirse alguna de las reglas financieras, habrá que hacerse un nuevo plan económico-financiero. Igual interpreto mal, pero ¿quiere decir esto, alcalde, que este plan económico-financiero es por el acuerdo llegado con Irabasi, por los 475.000 euros? En cualquier caso, lo que parecía en un principio una práctica excepcional empieza a ser una práctica habitual. El último plan fue de 2010. El año pasado tuvimos uno, este año otro y el año que viene otro. De la memoria del alcalde quiero hacer una serie de consideraciones porque me chirrían. Capítulo 6, gastos, inversiones reales. Dice que recibimos 3,7 millones de euros menos que en 2016. El dato es objetivo, pero la interpretación es algo retorcida. Por aclarar, en el 2016 este ayuntamiento tenía que recibir del Gobierno vasco 2.585.000 euros. Lo que pasa es que el alcalde hace la cuenta de lo que me han traído de atrás también. Es decir, lo que como no ejecuté, pues mira, lo del 15 ya me lo ponen en el 16 y entonces hago ya una partida importante. Quiero decir que el dato que da el alcalde de 3,7 millones que no vamos a recibir no es tal, sino que estamos hablando de 2,3 millones, pero también tengo que decir que es una cantidad muy importante por otro lado. Hace referencia a Reval y señala en negrita que me llamó la atención, dice, si no hay problemas, finalizará en 2018. Antes decían verano del 17. Ya ahora no se dice ni verano, ni otoño, ni invierno del 18. Hace tiempo se dijo verano del 17. Ahora ya no se dice ni verano, ni otoño, ni invierno del 18. También señala, insiste, que no se va a contar con recursos de otras instituciones. Pues manos a la obra, alcalde, manos a la obra. Lo que pasa es que antes era fácil. Ahora, pues bueno, pues antes era fácil porque venía el dinero casi sin peleárselo, tac, pero no, desde luego no era una cuestión que se hiciera aquí, era una cuestión que venía de otros niveles, a otros niveles. Que entiendo, En cualquier caso, entiendo que toca pelearse y toca esforzarse por intentar traer todas las subvenciones posibles a Aibar. En lo que concierne al capítulo 2 y al capítulo 4, el alcalde habla de que se ha contenido el gasto. El capítulo 4 desciende no porque se haga realmente un gran ejercicio de contención. Lo que pasa es que desaparece la partida más importante de 200.000 euros referentes a la incubadora tecnológica. Y además señalar que a fecha de hoy, la partida del capítulo 4 ha experimentado ya 2 meses después de estar en activo vivo el presupuesto,
una variación del 9% al alza tras las transferencias y créditos adicionales. Es decir, estamos ya casi en un importe que se podría decir que estamos como en el 2016. El mismo alcalde tiene dicho en este foro que el presupuesto municipal es un presupuesto y que se presupone. Y en ese presuponer o en esa ausencia de suponer, se modifican créditos muchas veces para no gastar. Ahí están los porcentajes de ejecuciones a los que no voy a aburrir a la gente. Entendemos que esa mala costumbre de no presuponer lo que realmente se va a gastar se tiene que acabar. Hace unos días, por crédito global, pasaban 900.000 euros de modificaciones de partidas cuando el presupuesto, como he dicho antes, había empezado a andar el 2 de junio. Práctica esta del crédito global, tengo que admitir, totalmente novedosa para mí. Si había una modificación de créditos, que es lo que yo no he entendido, como hemos pasado hace poco, ¿por qué no se pudo meter todo ese montante en la misma modificación de créditos? Además, era tan urgente la cuestión. Yo creía que el crédito global se utilizaba tal y como reza la función del presupuesto 929 para imprevistos y funciones no clasificadas. En el 2015, la partida de crédito global, los famosos 60.000 euros, se dispusieron 5.000. En el 16, 24.000. En el 17, 1.360.000. Desde luego, y de esos 1.360.000 queda una partida de alrededor de 267.000 euros. ¿Dónde queda aquella voluntad que se nos transmitió de voluntad negociadora que se transmitió en el pleno de presupuestos? ¿Dónde queda el compromiso que se adquirió? ¿Cuál es el valor de la palabra dada? En cuanto a futuro, plantea exigir a los departamentos análisis rigurosos y responsables. Nosotros entendemos que no solo es una labor técnica, es una labor política. ¿Y por qué no hace este ayuntamiento, como otros, adoptar unas directrices a mediados de año para los presupuestos del año siguiente? Directrices políticas que los técnicos intentan cumplir en el fondo y en plazo para poder ser aprobado el presupuesto en tiempo fijado legalmente. Nos adelanta también, como hemos dicho antes, que no se va a cumplir en el 18 la regla del gasto, con lo cual pues tendremos otro plan, que no planazo. Y señala que se va a tener que dar un esfuerzo extraordinario de contención. Estos esfuerzos normalmente se piden cuando no se han hecho previamente esfuerzos. Lo dijimos en su día, la contención debe ser una máxima y debía haber sido una máxima estos años y no haber permitido, con la que estaba cayendo, que el gasto subiera y subiera. Tal y como señala el interventor, hay que hacer una reflexión de realmente qué es lo que hay que gastar y qué es lo que hay que quitar de cara al año que viene, haciendo unos presupuestos realistas. En menos de 2 meses, 3 expedientes de transferencia de crédito con un importe superior al 1.000.000 de euros, retraídos del crédito global, y 2 expedientes de créditos adicionales por casi 300.000 euros. A mí, o esto es o gobernar a golpe de timón, a salto de mata, improvisación, no sabría decir. Y encima, al amparo de aquellos gastos que se dicen no contemplados, aparecen gastos que son reiterativos en el tiempo, como es, por ejemplo, el alquiler de la carpa de la cerveza. Y una partida que nos llena o nos acaba dando la razón cuando decimos que Eibar está sucia, como es la partida de 40.000 euros para la limpieza de grafitis y pintadas, señalando en el informe que este último ha sido año especial en esta cuestión. Por favor, que ni las pintadas son de ayer y los demás tampoco de ayer. Nos recomiendan contener el gasto, pero en ese contexto se pueden plantear crear servicios, por otro lado, no obligatorios, que lo único que van a hacer es suponer cara a futuro un incremento del gasto corriente total de la entidad. A mí esto me parece más que contradictorio. Tenemos gran responsabilidad a la hora de gestionar el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas de Eibar. Se lo hemos cobrado en impuestos y todos y todas de hoy estamos aquí, estamos para administrarlo con el mayor rigor posible. Este rigor, a día de hoy, no lo estamos contemplando después de todo lo que he expuesto.
Dicho todo esto, nuestro voto va a ser de abstención. ¿Más intervenciones? Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque realmente habría que dedicarle tiempo a todo lo que se ha dicho. Yo me quedo, efectivamente, el hacer un plan de estas características a todo el mundo le preocupa, lógicamente. Pero el crear una alarma diciendo que somos ilegales, yo creo que es desproporcionado, como mínimo desproporcionado. Es decir, la ley da una serie de herramientas para que cuando hay una serie de incumplimientos las apliques. Y serías ilegal si no las aplicas. Y nosotros tenemos la voluntad de aplicarlas. ¿Por qué? Porque entendemos que el presupuesto que se ha puesto sobre la mesa es el presupuesto necesario para la ciudad. Y para poder hacerlo viable necesitas aplicar esta herramienta, que la propia ley la pone, no es que no la hemos inventado nosotros ni nadie nos ha metido al juzgado. No, la herramienta ahí está y la usamos. Y es verdad que hay que usarla con responsabilidad. Y es verdad. Pero también es verdad lo que ha dicho el portavoz de Bildu, que es una realidad técnica, que la realidad del ayuntamiento es otra. Y por tanto, la interiorización de la preocupación, pues cada uno la llevará como quiera. Yo personalmente, asumiendo la responsabilidad de que tenemos que cumplir el plan, de que hay que cumplir las instrucciones del interventor, de que habrá que apretarse los machos en gasto corriente, estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque el ayuntamiento tiene una situación económica razonablemente buena. Y esa situación económica es fruto de un esfuerzo de contención, de un esfuerzo de responsabilidad. Todo eso dice que no hacemos. La situación económica del ayuntamiento es esa. Y gracias a esfuerzos que ha hecho el ayuntamiento, no voy a decir ni el alcalde ni ningún partido político, el ayuntamiento como corporación, técnicos y políticos, los de todos los partidos y todos los técnicos y las técnicas. Porque creo que has hecho un esfuerzo durante muchos años de un ejercicio de responsabilidad, incluso en los mejores tiempos, de tener una contención en el gasto para poder tener luego recursos suficientes para poder enfrentarse a situaciones que puedan venir en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que esos recursos no nos permiten aplicarlos aquí, no nos permiten utilizarlos en esta estrategia, si no, no tendríamos absolutamente ningún problema en cumplir toda la normativa. Pero son unos recursos que por sus características técnicas presupuestarias no se permiten utilizar en este tipo de situaciones y por tanto hay que utilizar otras que son las que marcan la ley. Dicho esto, la famosa figura, yo a veces, quiero decir, crédito global, ¿no? Es decir, ahora parece que me he inventado yo el 1.300.000 de crédito global. Ese 1.300.000 yo creo que todos lo conocíamos, todos hablamos delante del presupuesto, de todos se habló, y luego me llama la atención porque efectivamente había una modificación de cerca de 900.000 euros en este último mes, de los cuales 300.000 euros son para una iniciativa en el barrio de Moguel, que ya nos va a volver por otro lado, y en septiembre haremos una modificación de créditos para incorporar en crédito global estos 300.000 que de alguna manera adelantamos a las subvenciones que van a venir. Pero hombre, otros 300.000 se critica que se han gastado y resulta que es para hacer la urbanización de Aldache para vincularla al ascensor que se va a hacer en el callejón de Telefónica. Y resulta que todos nos ponemos medalla, pero luego criticamos de que se vaya a hacer eso. Esos 300.000 euros se han utilizado para poder hacer un proyecto único, porque si el ascensor se hace en ese callejón, lógicamente esa urbanización hay que hacerla ahí. Y hay que coordinar y por tanto hay que hacer un único proyecto. Y como con el dinero que había para el ascensor no llega, ha habido que tirar de algún sitio para poder agilizarlo y se ha decidido tirar de crédito global para incrementar. Nos ponemos la medalla y luego criticamos que se ponga dinero para poder hacerlo. Bueno, nos ponemos, no, digo nos ponemos, no he dicho quién, he dicho nos ponemos, yo no he dicho quién, cada uno verá las posiciones que tiene. Y por tanto ya estamos, de los 600.000 euros de crédito global ya se han explicado una partida importante. Y yo, desde luego, no se has dicho en el 2017 veintitantos mil euros de gasto de crédito global, yo creo que fue bastante más, creo que fue bastante más lo que se gastó en crédito global. Yo creo que crédito global, la partida de origen era 60.000. O sea que a veces cuando el PNV hace sus cálculos, con todo respeto, no suele tener en cuenta las modificaciones de crédito que se dan durante el año. Porque pasó en la negociación de presupuestos. Lo digo para que se analice bien. Yo creo que se gastaron más que veintitantos mil en crédito global en el 2016. Entonces, efectivamente, se habla de que no tenemos contención. Yo creo que en el 2017 el gasto corriente del capítulo 2 ha sido menor que en el 2016, si no estoy equivocado. Hubo una bajada en capítulo 2, en gasto corriente. 2017 en relación a 2016. Si no estoy equivocado, no tengo aquí los datos. Pero en cualquier caso, estamos en números que, si no estoy equivocado, en torno al 2007-2008. Porque el presupuesto, si quienes tenemos memoria, en el 2006 el presupuesto del ayuntamiento eran 41 millones de euros. Y estamos ahora en 33.
O sea, tú me vas a decir esos 9 millones ¿de dónde han salido? Pues de atarse los machos este ayuntamiento. Y hubo ajustes de gasto corriente muy importantes en el 2008, 2009, porque era una época de crisis muy potente. Y se hicieron grandes esfuerzos de contención de gasto por parte de todos, Y el hecho de que estos próximos años, la previsión de que vengan ayudas externas para proyectos municipales no esté previsto que haya, y alcalde, atate los machos y ponte a trabajar, como si lo anterior hubiera sido fácil, es tu interpretación, no fue nada fácil, interpretar lo que quieras. No ha sido nada fácil poder traer a este ayuntamiento en los 3 últimos años más de 7 millones de euros del gobierno vasco, no ha sido nada fácil, nada fácil. Y ha habido que no solamente convencer, sino que trabajar mucho para conseguir que ese dinero viniera a este ayuntamiento. Algunos consideran que ha sido muy fácil y que lo han hecho otros. Pero no, este ayuntamiento ha trabajado mucho y bien para que 7 millones de euros del gobierno vasco vinieran a este ayuntamiento. Y nosotros tenemos que seguir intentándolo. Pero sí es verdad que hay una realidad en otras instituciones que nos lo complica. ¿Qué le vamos a hacer? Igual otros se ven beneficiados, a nosotros nos perjudica. Pero aún así todos nosotros, claro, que estamos peleando. Y este año hemos conseguido, conseguir cerca de 300.000 euros de la DIPU. Pues bueno, algo es algo. En el 2017, algo es algo. Pero eso no quita para que nosotros intentemos mejorar los ingresos a través de ayudas externas. Sin duda, eso siempre ha sido nuestra intención. Y es verdad que Reval es un proyecto que por su envergadura, como todos los proyectos que tienen envergadura, puede tener vaivenes. Y es verdad que la fecha de finalización de Reval, puede haber una fecha prevista, pero claro que es una incógnita. Hombre, es que el hospital ha tachado la fecha de finalización de su obra. La ha tachado. La ha quitado del cartel, por si acaso. La ha quitado del cartel. O sea, no es que ya diga, puede ser esta. No, ha puesto una cinta y ha puesto fecha de finalización y lo ha tapado. Pues porque ve que quizás tenga una serie de problemas que le están dificultando la finalización del plazo que tenía previsto. Pero yo lo entiendo. No, oye, podéis ver el cartel, Yo tengo una foto del cartel. Está tachada la fecha de finalización. Y yo entiendo que en obras de envergadura sea difícil cumplir los plazos. Porque al final, cuando se habla de mucho dinero, cualquier modificación, cualquier 1% supone mucho dinero. Y las peleas entre las constructoras y el propietario de la obra, puede ser el gobierno vasco, puede ser el ayuntamiento, puede ser la diputación, suelen ser muy cainitas. Y a veces se generan muchos problemas. Y yo no voy a criticar porque hayan quitado eso, pero claro, se me critica a mí que yo no sé qué es la obra, pues claro, lógicamente, cuando ves una obra de características similares en la ciudad y hacen eso, pues hombre, vamos a intentar entre todos entender lo de los demás. Yo entiendo que el gobierno vasco haya quitado su fecha de finalización del cartel, porque entiendo, igual la pone próximamente y pone otra fecha, pero la que tenía puesta, pues entiendo que habrá valorado que no la va a cumplir y por tanto pues ha decidido mejor no la pongo. La de inicio sí pone, sigue poniendo la de inicio, pero ha quitado la de finalización, lo cual no es desde luego, nosotros no hemos salido en el periódico diciendo nada, ni lo han hecho y ya está. Por aquí se me echa en cara cosas, pues nosotros también tendremos que justificar lo que pasa. No, porque al final lo que no puede ser es que lo que hacen otros sea criticable y lo que hacemos nosotros, no, eso está bien. No, pues yo creo que hay que tener un mínimo de empatía, y entender que lo que le puede pasar a una administración que puede tener un color político, el que sea, le puede pasar a otra de otro color político. Y por lo menos entenderlo, dentro de la crítica y dentro del control, pero por lo menos entenderlo. Y yo, desde luego, no he criticado ni criticaré, y ahora públicamente lo estoy diciendo, que lo entiendo. Que entiendo que el gobierno vasco no tenga claro cuál es la fecha final si es que tiene problemas con la constructora. Lo entiendo. Y en conclusión, es verdad que nosotros, lo ha dicho Gorka, en presión fiscal estamos bien. Habrá impuestos que estaremos mejor o peor, pero en presión fiscal media estamos bien, en deuda viva estamos bien. Hay una serie de ratios desde el punto de vista económico que estamos bien. Pero si tomamos la decisión política de no incrementar esos ingresos, de alguna manera tenemos que equilibrar. Y la forma de equilibrar es, pues tendremos que gastar menos. Vamos a ver en qué somos capaces de gastar menos. Vamos a ver entre todos. Eso, a la hora de plantear el presupuesto, se planteará. Pero si todos... Otra cosa es que alguien plantee, ¿no?, que se incrementen las ordenanzas fiscales. Bueno, se pondrá sobre la mesa, es el que se pone. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que, aunque es verdad que los indicadores macroeconómicos empiezan a estar algo mejor, también es verdad que eso todavía a la micro no ha llegado, o está costando llegar. Y por tanto yo creo que tenemos que tener ahí un mínimo de responsabilidad y hacer que las familias, bueno, pues si desde el ayuntamiento se puede hacer un gesto de contención, pues intentar hacerlo. Y por eso nuestra propuesta es esa, ya veremos lo que viene en las propuestas, pero yo entiendo que todos coincidimos políticamente que el tema de las tasas no está mal como está y tendremos que buscar otras vías de ingresos. Yo espero
y confío en que el Fondo Foral va a funcionar mejor. Confío en que va a funcionar mejor. Si la economía va mejor, el Fondo Foral funcionará mejor. Espero recibir otra serie de ingresos atípicos que nos pueden también ayudar y, lógicamente, tenemos que hacer un esfuerzo en el gasto también, sin duda. Pero aún así todo, insisto, esta es una herramienta que la normativa pone para, en el caso de que tú a la hora de hacer un presupuesto incumplas alguna de las reglas, la aplicamos con toda la tranquilidad del mundo, con toda la conciencia tranquila del mundo, con la responsabilidad de cumplirla, pero sabiendo que en el fondo y de hecho la situación económica del Ayuntamiento es razonablemente buena y que si seguimos trabajando con responsabilidad seguirá siendo buena. Yo, por matizar, me da la sensación que no se ha entendido lo que yo he dicho. Yo, cuando he hablado del crédito global, he dicho que yo no podía entender cómo, habiendo una modificación de créditos que se estaba pasando, no se utilizaba la modificación de créditos para pasar esos 947.000 euros que pasaron. Eso es lo que yo he dicho. Sí, eso es lo que yo he dicho. ¿Tanta urgencia? Pues no sé, pues ¿qué quieres que te diga? Porque es que si esta va a ser la tónica general, porque me imagino que en septiembre vendremos aquí a modificar, porque habrá que rellenar otra vez de cash el crédito global, ¿no? ¿O qué va a pasar? Vale. A lo que voy, alcalde. De las dos cifras que tú has dado referente a José Antonio Moguel y referente, entiendo, en la partida de mejora de entornos urbanos a lo de jardines, por cierto, que aquí nadie quiere hablar de medallas y nada, porque aquí no venimos a hacer competición. Que yo sepa, no venimos a competir. Por si acaso. Quiero decirte también que tienes alrededor de 300.000 euros de otras partidas. Aquí tienes de asfaltados 130.000, 27.000 de edificios. Te quiero decir que todas estas partidas eran perfectamente, entiendo, aceptables, no con esa urgencia que se nos ha querido decir. Por otro lado, en lo que concierne a Reval, si yo te he dicho lo de verano del 2017 es porque vosotros tuvisteis una temporada que anduvisteis dándole bastante bien a esta cifra de verano del 2017. Sí, no, que viene, que va, no, que viene. Entonces, por eso, ahí está la hemeroteca. Por eso ha sido lo de ahora verano del 2018, nada más. Y decirte que el capítulo 4 ya estás con el mismo importe que en el año 2016, con tanta modificación y transferencia de crédito. Bueno, el capítulo 4 habitualmente suele ser transferencias a colectivos, asociaciones, empresas, con lo cual generalmente es para poner en marcha iniciativas que interesan al Ayuntamiento. No es gasto corriente de luz, agua, sino son iniciativas muy concretas. Por ejemplo, lo que hemos aprobado ahora de estas iniciativas. A ver, ¿por qué hemos tirado de crédito global, por ejemplo, para lo de Moguel y para lo de Aldache? Porque la aprobación de, por ejemplo, lo que hemos aprobado ahora de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, con la modificación de créditos tirando el remanente, hasta dentro de entre 2 meses y medio, no está vigente y no se puede utilizar, porque tiene que publicarse en el boletín, periodo de alegaciones, etcétera, y entonces tarda en torno a 2 meses aproximadamente para que sea un dinero efectivo. Si nosotros queremos, en julio ya no, pero en septiembre, sacar a licitar la obra del ascensor de Telefónica con la urbanización de Aldache, tenemos que disponer del dinero ese ya, y no podemos esperar a octubre. Y por tanto, se tira la figura del crédito global porque agiliza la disponibilidad económica de la partida. Y lo mismo lo de Moguel. Si desde urbanismo se quiere ya empezar con las bases a que las viviendas se puedan presentar a las subvenciones que están tramitadas, lo que hace falta es tener la disponibilidad económica. Y mientras no tenga la disponibilidad económica no puedes sacar las bases ni nada. El crédito global te permite la agilidad, con toda la transferencia y toda la información del mundo, la agilidad que con un decreto de alcaldía ese dinero pasa ya a la partida y el día siguiente es un dinero utilizable. La modificación de créditos de remanente necesita en torno a 2 meses, 2 meses y medio, para que sea un dinero efectivo. Y por tanto, por eso, tanto en lo de Aldache, he dicho eso, como he dicho lo de Moguel, los técnicos han aconsejado, si queremos ser ágiles, tendremos que tirar de partidas que doten presupuestariamente de dinero efectivo, utilizable, cuanto antes. Y por eso ha tirado el crédito global. Esa es la explicación. Pero no me negarás que es ahora una herramienta realmente jugosa y valiosa para el alcalde. Bueno, el alcalde no se lo queda, quiero decir, no es para el alcalde. O sea, he dicho desde el primer momento, es una herramienta absolutamente transparente del que todo el mundo tiene la información que se necesita y que para poder tener dotación pasa por este pleno. A partir de ahí, lo que es una herramienta de gestión más ágil
que una modificación de créditos al uso. Es más ágil, efectivamente. Y yo creo que no es malo, si se hace un uso responsable de ello y conocido por todo el mundo. Yo creo que no es malo, pero bueno, eso es interpretable. Pero sí que es verdad que hay otras partidas que si no necesitan más tiempo y tal, y tenemos la partida remanente también para poder hacer uso de ella, se puede tirar de remanente también para poder dotar a partidas del dinero suficiente cuando no tienen tanta necesidad de tiempo. Bueno, he perdido el orden. Espera, no solo tengo el orden del día. Bueno, votaríamos el punto 5 de la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio, que es la aprobación del Plan Económico Financiero 2017-2020. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Diez votos afirmativos, 11 abstenciones. Punto sexto, dictamen de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre propuesta de aprobación de bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales en Juan Antonio Moguel y Fray Martín Mallea con cargo al 7º Programa Marco de Ayudas a la Investigación de la Comisión Europea. El dictamen dice lo siguiente. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio del 2017, abordó el asunto referencia. Vistos, la propuesta del instructor del expediente para aprobación de la convocatoria en la cabecera indicada, el informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones, el informe de fiscalización del interventor de fondos, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, tras exponer el tema, procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola y 4 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar un gasto por importe de 334.549,50 euros con imputación a la partida dígitos correspondientes Familia, Rehabilitación Energética, Edificios Juan Antonio Moguel, del vigente presupuesto de la Corporación para atender a los gastos que se derivan de la concesión de las subvenciones. Segundo, aprobar las bases reguladoras para la concesión de una subvención directa a favor de las comunidades de propietarios que a continuación se indican para la rehabilitación energética de edificios residenciales de Juan Antonio Moguel y Fray Martín Mallea. 7º Programa Marco de Ayudas a la Investigación de la Comisión Europea. Juan Antonio Moguel número 10, 44.400, número 11, la misma cantidad, 44.400, número 12, misma cantidad, 44.400, número 16, 22.200, número 19, 44.400, Fray Martín Mallea 1, 66.405,50, Fray Martín Mallea 3, 68.344, total 334.549,50. ¿Intervenciones? Bai, guk atal hontan gitxi dakau esateko, bakarrik diru laguntza hauek babestera goia zela. Beti izaten dugu EH Bildun Mogel izan behar dela txontako espilua, eta espero dugu hemendik denbora gitxira bizilagunen dako eta txontako etxe bizitentako diru laguntza berdinak emon izatea. Mas? Bai, guk bebai gure posa adierazi, uste dugu eredu bat dala zelan auzolagunak eta erakunde arteko elkarlanan bitxartez proiektuak urten leikezen. Colaboración interinstitucional de la cual, por cierto, en el último punto hemos visto actitudes que poco favorecen, porque creo que hay órganos que se crean donde se pueden plantear ciertas dudas, pero eso al margen. Sí, como aquí cada uno aprovecha para hacer su speech y has hablado más sobre Reval que sobre otras cuestiones que se te planteaban, pues te lo digo también. Uste dugu eredu bat dala auzolagunen eta erakundiaen artean auzua eraberritzeko proiektu bat martxan jartzeko, eta guk bebai pentsatzen dugu kaso hau eredu bat dala Eibarko beste auzo batzutara eramateko aspalditikan aldarrikatzen ari garanak, eta posten garala eta gure botua aldekoa izango dela. ¿Más intervenciones? Lógicamente, para esto es el crédito global, por ejemplo.
para poder aprobar hoy estas bases, que si no, pues seguramente nos iríamos a octubre, noviembre para aprobarlas. Y sí que hay que recordar que estamos en una segunda fase del barrio de Moguel, que hubo una primera fase en la cual con una labor muy importante, y creo que hay que resaltar, y creo que eso públicamente, siempre que tenga oportunidad lo diré, que es el trabajo de la Asociación de Vecinos, porque un trabajo proactivo absolutamente envidiable por parte del colectivo de vecinos y vecinas del barrio, que permitió que luego las administraciones nos pusiéramos de acuerdo, porque aquí a veces se nos olvida, pero hay una parte muy importante que es la voluntad de los propios vecinos de poner una parte también, es para ellos, pero una parte importante de la inversión para que el tema sea efectivo y sea real y se pueda desarrollar. Las administraciones, con ese escenario, es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Y yo lo único que tengo que decir, Josu, es que cuando alguien cuestiona la labor municipal y cuando hay una labor de una institución cercana que es muy similar, lo único que la pongo sobre la mesa para que la gente lo analice. Y insisto, siempre sería bueno tener un poquito de empatía ante el otro. Siempre sería bueno. Y claro que existen órganos de los que hablaremos en su momento, pero es verdad que sería bueno entender que lo que le pasa a otro a veces me puede pasar a mí. Y por tanto esa comprensión nunca vendría mal. ¿Más intervenciones? Sí. Aurrekontua onartu zanean, negoziazioak ja hautzita zegoazenean, alkatiak konpromiso bat hartu zeban, 1.200.000 eta 375 euro okerrez baldin manau, igual datua ez da zehatza, baina 1.200.000 euro jarriko ziala gero adostu ahal izateko minimo bezala esartzen zian proposamenetako batzuk. Heldu zan udal batzarra eta bertan esan genuen espero genula horretarako erabiliko zala eta erantzuna izan zen baietz. Hor izan zen lehenengo sorpresa ja, ze pribatu zitzegin genuna eta gero udal batzan esan zana, esan gauza bera izan. Baina alan da guztiz be, hori kapitulo aparte, ze gainera ez dugu aipatu publikoki, inoiz ez dugu aipatu hori, pribatuan itzen genuna hor geratu zen, hori ez dugu aipatu, baina konpromiso bat zegoen ezala horretarako, beste gauza batzutarako erabiliko. Eta guk, zalantza hori ekarri genuen bilkura honetara. Eta bilkura honetan esan zen lasai egoteko, eta oraindik ez gehuazen harremanetan aurrekontua indarrian ez zegoelako. Aurrekontua indarrian sartu zen oindala isa 2 hilabete eta segitzen dugu albisterik eukigabe. Dauzkagun albiztiak dia negoziatu gabe, proiektu batzuk finanziatzeko aldaketa batzuk eitzen diala. Bat, Mogel, ados gauz, eta alde bozkatzen dugu. Beste bat, aldatze, ados gauz, eta txalotu itzen dugu zuen erabakisa. Baina ez da hori hartutako konpromisua. Eta hori da, lehen Helenak eta nik orain esaten duguna. Helenak esan dau, eta nik berretxia itzen dut. Eta aktak eta bideoak horre egongo dia, konsulta hau izateko zer esan zan apirilean, eta zehari da gertatzen orain. Argitzeko beste kontu bat, Errebal, 2015ko azaroan 17an udal webgunean publikatzen da, 2017ko irailerako obra amaituta egotia aurre ikusten zala. Eta hori ukatu egin da. Gestuekin gaur bertan bebai, bilkura honetan, ukatu egin da. Eta hemen daukat, norbaitek nahi balin badau ikusi, udal webgunean dau, albiztietan, 2015ko azaroaren 17an. Bertan dago jarrita. Ez edabide baten, udal webgunean. Eta ospitxaleko obrak aipatzen dugu zenez, ospitxaleko obran atzerapenen berri zuek baino hobeto inork ez daki, eta gainera, ez oraingo Eusko Jaurlaritza, ez da aurrekua, baizik eta aurrekua, 2009an hasitako legealdi hartako Jaurlaritzak jaso zeban Iberdrolatik abisu bat kable hoiei buruz, eta interesantia izango zen jakitzia zer gertatu zen txosten horrekin. Baina horrela dako dugu. Bueno, creo que no es objeto de este punto, pero y yo mantengo que desde el ayuntamiento, cuando dije en su momento, a pesar de que hubo partidos que pudieron votar en contra del presupuesto, a pesar de que hubo partidos que se abstuvieron, en teoría o en principio a cambio de nada, sino por desbloquear la situación, mantengo el compromiso de intentar aquellas cuestiones que estaban recogidas dentro de sus enmiendas, porque existen documentos al final de propuestas últimas, de tal, de como del último kilómetro, ir implementándolas.
Que lo de Aldache, por ejemplo, lo teníamos que haber pactado, por ejemplo. Estaba en el documento vuestro y nosotros entendíamos que sí podemos tirar de crédito global porque está en el documento. Y ya está, a eso me refiero. Lo de Icasten, estaba pedido, quiero decir, pues lo hemos utilizado. Es verdad que hay otras cosas que no. Y sí es verdad que en septiembre yo tengo intención de hacer una propuesta en base a los documentos presentados por los partidos, porque una parte importante es para ir cumpliendo las enmiendas con Irabasi, las que se puedan ir cumpliendo, y la intentar cosas que estaban recogidas en los presupuestos, o sea, en las enmiendas de los partidos, intentar proponer cómo las podemos ir cumpliendo. Que igual hay que dotar más a crédito global para cumplirlas, bueno, pues veremos si lo pactamos o no, ya lo veremos. Pero sí que la intención es, pero sí que entiendo que parte del crédito global se está destinando a cuestiones relacionadas con las enmiendas de los partidos y otra parte es verdad que vienen de imprevistos. Y yo, por ejemplo, sí que creo que debemos plantear incorporar al crédito global los 300.000 euros de Moguel, porque eso va a venir vía subvención y lo que hemos hecho ha sido adelantar el dinero. Pero no es la voluntad de gastarlo para... y luego no, pues eso tendrá que volver a crédito global, entendemos. Y con eso luego son una herramienta que nos podrá permitir seguir haciendo acciones y ojalá pongamos de acuerdo en acciones recogidas en las enmiendas presentadas por los partidos. Bueno. ¿En qué estamos? Ah, vale. No tiene importancia, es una pregunta simplemente por aclararme yo, por que se han comentado en estos de Radio Macuto que se dice en la calle y tal, que algunos números de los que estáis indicando de Juan Antonio Moguel que se negaron en el comienzo a entrar en el plan y que ahora la gente está un poco molesta de que en un segundo término y sin ningún tipo de contrapartida se les está facilitando tanto. Eso es el comentario, pero yo quiero aclararme nada más. A ver, lo de Moguel fue un proyecto impulsado en origen por el Gobierno vasco, que buscó 3 proyectos piloto, uno en cada provincia, y centró el tiro en Moguel, en Guipúzcoa. Dotó de una partida presupuestaria importante en aquel momento y se puso en marcha porque los vecinos llevaban un trabajo ya adelantado sobre alternativas de accesibilidad en el barrio, ascensores y tal. Y si es verdad que en la primera instancia, no me acuerdo, fueron 16 portales o 15, no me acuerdo, dieron el primer paso y algunos se quedaron sin hacer. Entonces ahí tenemos 2 alternativas. Una es, como se han quedado sin hacer, que no hagan y que se aguanten, y si quieren hacer que lo hagan todo con su dinero, o, bueno, pues entender, aunque pueda generar en los que dieron el primer paso un malestar, pero entender que es una buena oportunidad para buscar la uniformidad del barrio, seguir manteniendo las ayudas para que se sumaran al carro aquellos que en primera instancia no se sumaron. Ahí teníamos 2 alternativas, una es decir que no, es decir, el que no ha querido la primera, que no puede entrar, o dar una segunda oportunidad. Se entendió que era bueno también el Gobierno vasco en su momento, porque esto lo hizo siendo Iñaki Arriola consejero, pero lo terminó el actual Gobierno vasco, bueno, el anterior, el de la legislatura pasada. Se decidió dar una segunda oportunidad al barrio a aquellos que no habían cogido a la primera, y nosotros entendimos que era una buena oportunidad para buscar la uniformidad del barrio. ¿Que puede generar, pues eso, piques entre vecinos? Pues no te diría que no lo sé. Pues el que no estuvo a la primera, que no se le ayude, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que estar un poco por encima de eso y entendíamos que el interés general del barrio animaba a buscar esta segunda oportunidad. Bueno, pues votaríamos esta propuesta de bases para el resto de portales de Moguel. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Vale. O sea, 20 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención. Punto 7º, dictamen de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, aprobación definitiva de la cuenta general del año 2016. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 20 de julio del 2017, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobación de la cuenta general del año 2016. La cuenta general del año 2016 ha sido expuesta al público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, y no se han presentado reclamaciones ni observaciones por escrito a la misma. La Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la aprobación de la cuenta general 2016 con 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos,
Albistegui, Arrizabalaga e Iraola, y 5 abstenciones de los señores y señoras Arrastia, Avanzabelegui, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal la aprobación de la cuenta general del año 2016. ¿Intervenciones? En relación a este punto queremos hacer un par de aportaciones. La cuenta general sí que es una imagen fiel de la situación del ayuntamiento y nosotros poco más podemos añadir. Sí que queremos recordar que no nos identificábamos en su día con el presupuesto del Partido Socialista y que las negociaciones al final no fructificaron. Una de las razones para nuestro no fue el alto grado de subcontratación del Ayuntamiento de Éibar en servicios de limpieza, grúa, ayuda a domicilio, educadores sociales y un largo etcétera, etcétera, que como bien recoge la memoria del interventor, asciende a 3 millones de euros este último año. A nosotros nos preocupa este aspecto porque, como muchas veces ha podido ver y como pudimos ver últimamente con las trabajadoras y auxiliares de ayuda a domicilio, su contratación a la baja o mirando solamente el precio significa precariedad laboral muchas veces. Por eso también queremos poner el acento en la última adjudicación que ha habido para el Instituto Municipal de Formación Profesional Básica, que también ha sido con un precio mucho más bajo. Y en cuanto al gran remanente que dispone el Ayuntamiento de Éibar, pues nuestro grupo seguirá haciendo aportaciones. Nuestros proyectos que consideramos necesarios para la ciudad los seguiremos planteando, aunque hayamos votado que no al presupuesto, porque en definitiva estamos aquí para trabajar para todos los eibarreses. Y es nuestra obligación. Y además creemos que el uso del remanente de tesorería no puede ser exclusivo del equipo de gobierno. Entonces nuestro voto final será abstención. Lo único, por matizarte, Gorka, este es el reflejo del presupuesto de 2016 y os abstuvisteis. No votáis en contra. Por aclarar. Bueno, cuenta general 2016. Entendemos que aquí hay asuntos preocupantes y criticables y bueno, pues vamos a hacer una serie de consideraciones a la liquidación del ejercicio 2016. Situación financiera. Envidiable, con una deuda viva que ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años. 2014, 5,9 millones, 2015, 4,2, 2016, 3,5, 2017, 2,8 millones. Se reduce la deuda con una tendencia anual de 700.000 euros. En 4 años se ha reducido la mitad. Remanente de tesorería para gastos generales. 2014, 6,4 millones, 2015, 8,5, 2016, 15,2. En 2 años casi se ha duplicado. Estamos hablando de un remanente de tesorería millonario y vemos que al alza. Lógico, por la baja ejecución presupuestaria. Por tanto, esa cifra tan abultada entiendo que no debiera ser motivo de alarde por parte del alcalde. 2015. 2.400.000 para financiar créditos adicionales. 2016, 8 millones. Casi se multiplica por 4. Ahorro neto. 2014, 5 millones. 2015, 6,5 y 2016, 6,2. Realmente, en este concepto es donde se aprecia realmente el músculo de la institución. Es decir, la institución a la hora de afrontar retos de futuro es capaz de afrontarlos con mucha solvencia porque no tiene que recurrir a la financiación externa. Hay dinero, con lo cual, ¿cuál es el problema? ¿Faltan ideas? Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. En el 2014 se ejecuta el 78,8, 2015 79,8, pero es que en el 2016 se ejecuta el 73,4, es decir, ni 3/4 partes. ¿Estos datos de no ejecución nos hacen reflexionar? Pues es como para hacerlo, ¿eh? El nivel de ejecución es cada vez menor. En 2 años, 6,5 puntos menos. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Lo venimos recordando. Las subvenciones están bien, son necesarias, siempre y cuando la Administración haga un seguimiento y un análisis de los objetivos para los que las otorgan. El análisis de la reversión está pendiente y el Gobierno municipal no tiene ninguna intención de hacer. Y tenemos casos más que evidentes que todos los que estamos aquí conocemos. Hemos solicitado informes en más de una ocasión, pero se mira a otro lado. Y de ahí que la partida crezca. Es más, en la memoria del alcalde del 2016, decía textualmente que teniendo en cuenta que las aportaciones al tejido asociativo han estado congeladas para este ejercicio,
contemplamos un incremento del 10% buscando un incremento progresivo en próximos ejercicios. Recordar que esta situación solo se ha dado a las asociaciones de carácter deportivo, no a todas. Alcalde, y te lo he dicho más de una vez, que este ayuntamiento tiene que hacer una reflexión seria y serena, y con ello no quiero que se entienda que se está cuestionando a las asociaciones de este municipio. Asociaciones que son las que al final imprimen energía y dinamismo a esta ciudad, y que si no fuera por muchas de ellas, esta ciudad estaría como anestesiada. Inversiones reales, capítulo 6. Se ha ejecutado el 56,4%, un poquito más de la mitad. Bien es cierto que comparando con el año 15 se ha mejorado. Y aún y así, ¿qué es lo que está ocurriendo para que se dé esta situación? ¿Por qué no se llega? Ya sé lo que me va a decir el alcalde, ya lo sé, ya llevamos años y nos conocemos. Que las cosas se ejecutan y las obras se acaban, sí, claro que se acaban siempre. Y eso es trampa. El año pasado me dijo que por estas fechas llevábamos ejecutados el 80% en vez de haberlo hecho a finales del año. Este ayuntamiento igual necesita más tiempo que otros para ejecutar las obras, porque estamos hablando igual de problemas de gestión. Entiendo que si son problemas de gestión estarán detectados. El equipo de gobierno, y creo que se lo dije el año pasado, tiene que establecer procedimientos que permitan que las obras se ejecuten en el tiempo que se corresponde o que se acerque a lo más cercano para que se haga. Porque yo no sé si habréis oído vosotros, pero yo más de una ocasión he oído que el ciudadano eibarrés y la ciudadana eibarresa está harta de ver obras que tardan en terminarse y el famoso comentario de parece el Escorial. En la memoria del 2016 señalaba que este capítulo en concreto era tremendamente ambicioso, ya que disponía de 1,7 millones más que el 2015. Pero para tener dinero, ¿para qué? Si no se ejecuta. De nuevo, 56,4. También quiero hacer una breve mención a los ingresos. Capítulo 3, tasas y otros ingresos. Los ingresos reconocidos superiores a las cantidades presupuestadas. Más de lo mismo. El año pasado se dio una ejecución del 148%. Se presupuesta menos para recaudar más en cuanto a ingresos y se presupuesta más para gastar menos. No obstante, no dejo de reconocer que la capacidad de ingreso propio se ha reducido en 216.000 euros y tampoco podemos obviar que con la situación creada tras la sentencia referente a plusvalías, el informe se va a reducir considerablemente. No puedo terminar nuestra intervención sin recordar la importancia de aprobar el presupuesto, si es posible, antes de iniciarse el ejercicio para la consecución de los objetivos. Instamos al equipo de Gobierno a empezar a trabajar ya el borrador e intentar aprobar el presupuesto lo más pronto posible, aunque legalmente lo debiéramos de tener aprobado el 31 de diciembre. Antes ya les recordaba que había ayuntamientos que aprobaban directrices a mediados de año y estaban ya pautando lo que iba a ser el presupuesto del año que viene. Hagámoslo aquí. Otros ayuntamientos cuelgan en su página web cuál va a ser el recorrido del proceso del presupuesto. Aquí no hacemos nada de eso. Un ruego le voy a hacer al alcalde. Un ruego. Que no tengamos un presupuesto, por favor, que se aprueba en junio, porque es que es flaco favor para todos y para todas. El interventor en su informe señala que la no aprobación de presupuesto impide que se pueda ejecutar, sobre todo en lo que corresponde a partidas de inversión. 2016, insisto, 56,4. ¿Qué nos va a dar el año que viene, alcalde? Con un presupuesto de medio año de recorrido. Con motivo del ecuador de la legislatura, el equipo de gobierno se mostraba satisfecho. Yo estoy convencida de que no bajan a la arena, van sacando el día a día y punto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir cuál es el modelo de ciudad al que aspiran? ¿Van a hacer algo con los 200.000 metros cuadrados de pabellones industriales en desuso? ¿Con el problema de aparcamiento? ¿Con la limpieza de esta ciudad, además de grafitis y pintadas? ¿Con el tráfico? Ahí está el plan estratégico que está marcando las claves de actuación. Alcalde, tienes encima de la mesa proyectos de regeneración estancados que, si se ejecutaran, darían realmente la vuelta a esta ciudad. Sé valiente y, como dices tú, nos encontraremos en el camino. Nos tendrás a tu lado y te apoyaremos, y también tendremos empatía, que es lo que tú reclamas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, que nadie se olvide que aquí estamos para trabajar
por y para Eibar y por las personas que viven en ella. Voy a obviar datos que ya he hecho en mi intervención anterior y señalar que nosotros no cuestionamos para nada el documento, no lo hicimos el año pasado. Sabemos que aprobar la cuenta general no es prestar conformidad a la gestión económica al que la cuenta se circunscribe. No obstante, nuestra postura va a ser abstención. ¿Más? Ni ados nago horren arnasketarekin eta nik ezin dute horrelako detaile hori egitea, baina orokorrean ados nago zuk esandakoarekin, zeren eta ni ere badut horrelako inpresio sakon bat, badagoela zeo zer, etorkizunari begiratuz falta zaiguna, eta batipat saiatzen garela, behin eta berriro bakarrikan zu horiek amatatzen, baina ez dago proiektu luze bat eta serio bat Eibarrentzat. Eta ados nago zuk esandokarekin. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque efectivamente la cuenta general no deja de ser una imagen fiel, es un documento técnico y refleja un poco la imagen de los números del Ayuntamiento. Simplemente un par de comentarios muy breves además, no voy a intentar extenderme especialmente. Y efectivamente lo que hace es una foto fiel a 31 de diciembre. Y se podrá decir que a 31 de diciembre tendría que estar todo gastado y todo ejecutado, pero lo importante, y yo insisto, y seguramente me dirás, siempre me dices lo mismo, porque tú siempre me dices lo mismo, entonces la respuesta siempre será la misma. Es que la respuesta es lógica, porque es que parece que somos unos bichos raros, de verdad, y este ayuntamiento funciona como la inmensa mayoría, con porcentajes mayores o menores, pero en general, sobre todo en el capítulo de inversiones, es muy difícil a 31 de diciembre tener ejecutado. Lo importante es estar comprometido, porque el compromiso de un ayuntamiento es lo que hace que luego se ejecute. Y nosotros, no tengo el dato aquí, de inversión comprometida, que habría que ver ahora en qué fase está el presupuesto, porque es que esto me recuerda a que en el 2016, por parte del Partido Nacionalista Vasco, se cuestionó los 900.000 euros de los 2 millones del 2015 que venían del Gobierno vasco. Se preguntaba si ese dinero va a venir, no va a venir, y yo siempre dije que va a venir. ¿Por qué? Porque lo teníamos hablado con el Gobierno vasco, porque el Gobierno vasco entendió que era complicado en el ejercicio gastar todo el dinero. Se explicó, se dieron los pormenores y aceptaron que parte del gasto se ejecutara en el 2016, que no lo pagarían, y nos pagaron 900.000 euros del 2015 en el 2016. ¿Eso qué significa? Que el Gobierno vasco tenía un compromiso con nosotros de gastar. En los números del Gobierno vasco pondrá que esa partida en el 31 de diciembre no la tenían gastada, pues luego se gastaron 900.000 más, porque no los dieron. Quiero decir que al final lo importante es que el Gobierno tenía el compromiso de darnos 2 millones o 2 millones y medio, no me acuerdo en 2015 cuánto dinero fue, creo en torno a 2 millones o 2,5. Y nosotros explicamos, justificamos por qué no podíamos a 31 de diciembre justificar todo el dinero que nos iban a dar y nos permitieron pasarlo al 2016. Y por eso están los 2 millones del 2016 más los 900.000 del 2015. Y se entendió con toda la naturalidad, se aceptó y se aprobó por parte del Gobierno vasco. Y eso es mucho de lo que pasa también, sobre todo con capítulos de inversiones, que a veces entre las redacciones del proyecto, las licitaciones de obra, cuando hay bajas temerarias, cuando hay que pedir más informes, entre que firman los contratos y dices, pues generalmente el año se pasa casi en muchas obras, en todos los trámites antes de iniciar la obra. Y si luego la obra dura entre 4 y 6 meses, pues es normal que te pases el año siguiente. Insisto, es importante tener cuanto más gastado mejor dentro del año, pero lo importante es el compromiso de que ese dinero se va a destinar a lo que dice el presupuesto que se va a destinar. Perdón. Y luego, en lo que se refiere a este documento, es verdad que tiene una serie de indicadores que nos hacen estar, es que lo enlazo mucho con el plan de estabilidad económico-financiera, es decir, que se ha dudado mucho de la situación del ayuntamiento en esto y ahora se dice que estamos muy bien, efectivamente. El plan económico-financiero, el plan de estabilidad económico-financiera es un documento técnico que nos obligan a hacer, pero la realidad, que es la que dice la cuenta general, sí que nos da cierta tranquilidad de que podemos afrontar el futuro con garantías desde el punto de vista de solvencia económica, siempre y cuando acertemos en los proyectos que queramos hacer. Y por último, efectivamente hay retos muy importantes. Has hablado de 200.000 metros cuadrados de pabellones industriales vacíos. Tenemos un reto. Y yo insisto, porque lo he dicho allá donde se me ha querido oír y se me ha oído en bastantes sitios. No sé si al final se nos hará caso. Pero si todos, y cuando hablo de todos hablo no solamente de instituciones, que también, sino de agentes, actuamos desde la responsabilidad, pero cuando de su competencia, seguro que desbloqueamos, no sé si los 200.000, pero sí muchos de ellos. Pero todos
tenemos que ser capaces de actuar todos con responsabilidad y cada uno desde su competencia. Y con eso seguro que conseguimos cosas. Y el camino se ha empezado a andar. No sé hasta dónde llegaremos, pero el camino se ha empezado a andar. La cuenta general, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Diez votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Punto octavo. Dictamen de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio sobre propuesta de aprobación del inventario municipal al 31 de diciembre de 2016. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 20 de julio, acordó proponer al Pleno la opción del acuerdo propuesta de aprobación de inventario municipal al 31 de diciembre de 2016. La Secretaria General presenta el inventario de bienes a 31 de diciembre de 2016 en aplicación del artículo 34 al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tras un cambio de impresiones, la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga e Iraola y 5 abstenciones de los señores y señoras Errastia, Banzabalegui, Ibáñez, Juez y Aguirre. Y propone al Pleno municipal la aprobación del inventario de bienes al 31 de diciembre de 2016, que arroja las siguientes cantidades. La valoración al 31 de diciembre de 2015 era inmuebles 108.415.195,68. Bienes de derechos reales 55.812,23. Bienes de carácter histórico 134.448,65. Valores mobiliarios 1.129.887,27. Vehículos 698.987,67. Semoviente 570,96. Muebles 4.924.033,56. Bienes y derechos revertibles 4.447.617,78. Total 119.806.553,80. Se han dado las siguientes altas. Inmuebles 5.348.651,29. Vehículos 10.392,60. Muebles 227.055,18. Total de altas 5.586.099,07. Y las siguientes bajas: inmuebles 256.378,76 y muebles 10.217,93. Total de baja 266.596,69. Con lo cual, al 31 de diciembre del 2016 queda inmuebles 113.507.468,21. Derechos reales 55.812,23. Bienes de carácter histórico 134.448,65. Valores mobiliarios 1.129.887,27. Vehículos 709.380,27. Semoviente 570,96. Muebles 5.140.870,81. Bienes y derechos revertibles 4.447.617,78. Total 125.126.056,18. ¿Intervenciones? Si no hay, así. Bai, oso labur pare bat gauza aipatzeko. Alde batetikan altan emoten dian hoien artean, uste dugu balioan jartzeko modukua dela, aurreko punto baten esan baldin bada balioan jartzekoa dela, eraikuntzetan, plazetan eta kalietan ematen dian alta hoiek Eusko Jaurlaritzak finanziatutako gauzak izan diala. Eta guztira 4.913.778 euro. Hau da, guzti horren ehuneko 87,86. Eta uste dugu kantidadian gaitxikan eta guztiarekiko daukan proporzioa gaitxikan balioan jartzeko modukua badala. Hori alde batetik,
Eta beste alde batetik guri pena emoten digu bajetan izatia akats baten gaitxikan kentzen diala garaje hauek eta ez diala kentzen saldu izan agaitxik. Guk bada denbora bat proposatzen ari garala udalak utxik dauzkan garaje eta etxe bizitza eta bestelako lokal batzuk ez baldin bada arrazoi bategaitxik dauzkala, adibidez auzo bat birgaitzeko, prozesu bat bultzatzeko, horrelako arrazoi baten gaitxik ez baldin bada higiezin hoiekin biadiana saldu. Herritarren esku jarri, aparkaleku arazo bat daukau, hobeto da hori jendian esku, jendia kotxi aparkatzeko, eta udalak diru hori erabili dezala beste birgaitze proiektu batzuk bultzatzeko. Adibidez, hilerrixa itxeko, matxarixa birgaitzeko, edo adosten dugun beste edozelako proiektu. Eta guri bai emon digu pena, hemen ez egotia jasota guk igaz planteaut eta aurten berriro planteautako hori ez dugu zela saldu daukauzen garaje eta etxe bizitzak. Eta bai uste dugu horren inguruan bebai itzegin beharko dugula eta itzegin beharko dugula ze preziotan bebai jarri salgai, ez? Beste esperientzia batzuk euki izan duguz herri honetan eta adibidez bat oso argixa daukagu Amainan, ze gertatu dan bertan eindako garajiekin, ze hemen bajan emotenian garaje hauek bebai, berrogeita marmila euro inguruan dauz hemen, eta euren balio katastrala erdia baino bastante gutxio da. Eta orduan, uste dugu hor bebai, oreka bat jarri behar dela presioan, ze helburua izan behar da parkaleku horiek erabiltzia, eta ez utxik egotia. Horregaitxik guk pena horrekin hartzen dugu dokumentau, eta horregaitxikan abstenidu ingo gara. Dos cositas muy breves. Primero tenemos que ver estos garajes qué uso les está dando el ayuntamiento. Porque me consta que algún vehículo se aparca allí, se mete allí, entonces bueno. Y es verdad que a la hora de sacarlos, desde luego a estos precios no los vendemos. Eso es clarísimo. Otra cosa es que habría que hacer una tasación nueva o lo que sea. Y en lo que has comentado en cuanto a las altas, no sé si te he entendido bien, que si los 4 millones y pico de altas vienen de las subvenciones del gobierno vasco, no, del dinero que nos ha dado el gobierno vasco para hacer estas obras, no, pues que aquí el gordo de todo esto son 3 millones de euros, que es el Paseo de la Igualdad, y ahí el gobierno vasco no puso dinero. No, es la parte de la obra que hizo el ayuntamiento, es decir, la cobertura, la gente se olvida, pero la obra de Amaña tenía desdoblamiento de las líneas ferroviarias y cobertura del tren. Y en la parte de la cobertura se hizo una valoración y se pagó el 50% entre las partes. El desdoblamiento de líneas lo pagó todo el gobierno vasco, pero la cobertura la pagamos a medias. Y esto será la imputación de nuestro pago. Con lo cual, y esto no fue financiado, o sea, no, dentro de los millones que nos dio el gobierno vasco en los últimos años para obras, desde luego, para el paseo no hubo nada. Para el paseo no hubo dinero. No, dentro del dinero que nosotros pedimos al gobierno vasco en estos esos 7 millones de obra, no, pero nosotros pusimos dinero en la cobertura del tren, o sea, es dinero municipal, no es del gobierno vasco, el 50% del coste. Sí, claro, de la cobertura, de lo que el gobierno vasco dijo cubrir. El gobierno vasco no quiere cubrir el tren, hace desdoblamiento. Nosotros decimos, lo cubrimos, y en un esfuerzo político, de convencimiento, de conseguir un esponjamiento y una generación de espacios libres en la ciudad, dijeron que se haga, pero no, lógicamente no toda nuestra costa. Y llegamos a un acuerdo y está firmado el convenio, la urbanización, lo que es la cobertura, al 50%. Y nosotros hemos pagado el 50%, que no sé cuánto es. Será estos 3 millones, me imagino. Nosotros hemos pagado 1 millón y pico, o será el coste total. El 50% será el coste total, y nosotros hemos pagado 1,5 millones. Pero parte de estos 3 millones los ha puesto el ayuntamiento. ¿Sí? No, por aclarar esos términos, si no me equivoco, porque yo todavía no estaba en el ayuntamiento y me puedo equivocar y no tengo el dato aquí, pero el acuerdo era el 50% del coste de urbanización, sí. Y el ayuntamiento, que yo sepa, no ha gastado 3 millones de euros. No, por eso te digo, no, los 3 millones por tanto me puedo equivocar en el dato, porque tal vez no sean 4.900.000, sino 4.400.000, tal vez puedo andar más cerca ahí, podríamos consultar el dato, pero lo que quiero decir el concepto no varía. No varía. O sea, me puedo equivocar en ese dato, pero sigue siendo muy abultado y mayoritariamente 50%. Dinero que viene del gobierno vasco. 50%. Está el convenio puesto.
El 50% del coste de la urbanización de la... Sí, claro, ellos Pero soportaron no el de la coste. ejecución de la obra, sino de la No, claro que urbanización. no, la ejecución de la obra fue a costa del gobierno, Claro, claro. que ellos lo hicieron. Ellos hicieron Que era el un desdoblamiento y hicieron los millón de pilares. euros al 50%. Sí. 1 millón de euros al 50%, no 6 al 50%. No, más, bueno, se puede mirar la cifra, pero yo creo que nosotros pusimos algo más de 1 millón de euros. Se puede mirar, pero no 3 millones y sí que nosotros participamos en este coste. Lo que se inventaría municipalmente porque se incorpora. Y eso es una buena gestión que hizo este ayuntamiento, conseguir que el gobierno vasco pusiera todo ese dinero. Una muy buena gestión, que se gastaran más de 16 millones de euros en urbanizar toda esa zona. Bueno, pues votaríamos el inventario municipal. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Diez votos afirmativos, ninguno negativo, 11 abstenciones. Punto 9. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Personal, creación del Área de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. La Comisión de Trabajo, en sesión celebrada el día 17 de julio de 2017 y con la asistencia de los señores y señoras de Los Toyos, Benítez, Albistegui, Astigarraga, Tellería, Errasti, Aguirre, Gárate y Juez, abordó el siguiente asunto: creación del Área de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Vistos los informes de la Secretaria General, el interventor y la Directora de Organización y Personal, la Comisión de Trabajo y Personal dictamina para pleno: 1. La creación del Área de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Los retos, líneas estratégicas de esta área vienen fijados en el plan director de la misma. 2. Dentro de esta área se incluye el servicio de la Oficina de Atención al Consumidor. 3. Asignar el puesto número 28 de Administrativo de Consumo a esta área. 4. La dotación del área sería una jefatura técnica, un administrativa y el administrativo de la Oficina de Consumo. 5. Crear 2 puestos de trabajo nuevos, administrativa al 100% de la jornada y jefatura técnica. Presupuestariamente estaría cubierto con las previsiones de este año. Bueno, los puestos serían de funcionario, administrativo consumo que se incorpora, funcionario jefatura técnica, nivel 20, perfil lingüístico 3. Y puesto de funcionario administrativa, nivel 12, perfil lingüístico 3. Los puestos previstos en el plan director que reglamentariamente no se pueden cubrir, se buscará formas temporales de provisión. Resultados de la votación. Votos a favor: los señores de Los Toyos, Albistegui, Tellería y Benítez. Abstenciones: señores y señoras Juez, Astigarraga, Errasti, Aguirre y Gárate. ¿Intervenciones? Bai, bueno, uste du memoria apur bat egin behar dugula punto honetan, batez be azteko hori, garapen ekonomikoko sailaren plan zuzentzailea edo, eta ondorioz sai honen eratzea ekarri daben prozesua, hasi zen plan zuzentzailea burutzeko eskaera EH Bilduk egin zuen 2015 urtean, ez? Gure helburua proposamen hori egin genuenean sail honi forma apur bat ematea zen. Gure ustez ordura arte gauza asko egiten ari ziren, baina orden jakin gabe eta pixkat nahaz pilatuta, ez? Eta gure helburua esan dudan bezala sail horri forma ematea zen, eta era berean herriari begira eta garapen ekonomikoari begira herriarekin batera helburu zehatz batzuk markatzea hurrengo urteetarako eta hauek lortzeko ekimenak eta zehaztea. 2 urte pasau dira proposamen hori egin genuenetik EH Bildutik eta behingoz plan zuzentzaile hori egina dago. Uste dugu lan on bat egin dela plan zuzentzaile horrekin
Eta plan zuzentzaile horretan zehazten da garapen ekonomikoko sailak izan beharko lukeen organigrama, ez? Esan ditudan helburu guzti horiek eta ekimen guzti horiek aurrera eraman ahal izateko. Hori behin argi utzita, personal batzordean gaia eztabaidatu zenean, sailaren organigrama hasiera batean ikusi genuen minimoetara planteatzen zela, ez? Eta horrek guretzat ezinegona eta harridura ekarri zuen. Berriz be, inbeste kostatu den plan zuzentzaile baten ondorioa izan zitekelako berriz be martxan jartzea sail bat hankako jo, ez? Eta behar dituen baliabide guztiak barik, eta beldurra geneukan iraganeko akatzak errepikatuko ziala. Azkenean, pertsonal batzorde sail edo latz horretan edo horren ostean oposiziotik egindako zenbait proposamen kontuan hartu dira, baina beste batzukin oraindik ere zalantzak ditugula esan beharra daukagu, ez? Adibidez, hori musika eskola edo MIK bezalako zerbitzuak sail horren barruan kontuan hartzearekin ez gatoz bat. Eta decía eso, que todavía creemos que aunque se vaya a crear la área de desarrollo económico, vamos a seguir teniendo dudas con algunas cosas que se van a incluir en ese área, como la música escola y OMIC. No puede seguir siendo un batiburrillo, en nuestra opinión. Es un área que ya de por sí tiene muchas funciones importantes de cara al desarrollo económico de la ciudad de Eibar, y por lo tanto creemos que es necesario darle la importancia que tiene a esas funciones. Porque aunque parezca mentira eso, estamos creando un área tras 6 años que se cacareó su anuncio, pero estamos ordenando o formando esa área 6 años después, ¿no? Y en nuestra opinión es una de las áreas más importantes dentro del ayuntamiento. En estos 6 años se ha hecho mucho en Eibar en ese área, pero eso, como he dicho anteriormente, nos parece que en muchas ocasiones se ha hecho sin ningún orden concreto o con unos objetivos no bien definidos desde un principio. Creemos que en esta legislatura hemos empezado igual, pero vamos a por fin darle solución a esto, pero en nuestra opinión todo esto ha sido debido a que en los ayuntamientos hay una figura que consideramos bastante peligrosa, que nosotros le llamamos la de los politécnicos, ¿no? Que son políticos que ejercen tareas de técnicos, y creemos que esto no puede ser. Los técnicos tienen sus funciones y los políticos tenemos las nuestras, y muchas veces se mezclan, y creemos que no puede ser. En este área en concreto se dio mucho esa figura, en nuestra opinión, del politécnico. Ha sido una herencia recibida durante esta legislatura, que viene de la anterior, y creemos que en su momento María José Tellería sí hizo esa labor de politécnico, que creemos que luego ha dejado el área ancacojo, como he dicho antes, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Que 6 años después sigamos todavía intentando arrancar como es debido un área tan importante como esta. Por otro lado, nos molesta que Madrid, mediante los presupuestos generales del Estado, nos limite la contratación de nuevo personal municipal, y por lo tanto no podamos crear el área tal y como nos lo indica el plan director que se ha realizado y como creemos que debería de ser. Presupuestos del PP que han tenido el apoyo del PNV, por supuesto, y creemos que las limitaciones en personal que nos marcan desde Madrid tienen el visto bueno del PNV en ese caso. No vale quejarse de falta de personal en Eibar cuando nuestro partido lo está limitando desde Madrid. Nuestro partido, quiero decir, el PNV. Las condiciones laborales de los funcionarios del País Vasco y de Eibar y la pérdida de poder adquisitivo, las nuevas contrataciones,
pues creemos que sí deberían de ser la agenda vasca de... Y bueno, eso. ¿Más? Bueno, en EAJPNV vemos necesaria la creación del área de desarrollo económico, empleo e innovación, y así lo planteábamos en nuestro programa electoral también, ¿no? En el que había un punto, el primer compromiso, en el que decía de convertir el ayuntamiento en agente activo para la reactivación económica y tenía una primera iniciativa que era dotar al ayuntamiento de un departamento de desarrollo económico y competitividad. Nosotros también creemos que esta comisión tiene que ser la más importante o de las más importantes del ayuntamiento y que ha pasado mucho tiempo sin que tenga un formato, una estructura y quizás debemos de crearla sin más demora y así trabajar sus contenidos de una manera ordenada, basada en el plan director y básicamente en el plan director y el plan estratégico, ¿no? Además de todo lo que vaya saliendo, pero un poco reorganizar, reordenar y quitar aquello que durante el tiempo vemos que, no digo que sobre, pero que no encaja en esta comisión y sí completarla con las cosas nuevas que vayan saliendo, pero siempre con la guía que tenemos de, pues yo creo que los documentos bases son tanto el plan estratégico como el plan director. Y aunque estemos de acuerdo en que hay que crear el área, nuestro voto va a ser la abstención. Y va a ser la abstención porque existen informes negativos de los técnicos, ¿no? En definitiva, creemos que hay que crear el área, trabajar para que esos informes negativos sean positivos y dotar de todos los recursos necesarios en cuanto a personal y en presupuestos para conseguir así dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudad y de una forma eficaz y sin tener que gastar en agentes externos. ¿Más? Yo también, aunque abunde en lo mismo que dijimos en la comisión, voy a votar también abstención mientras no se resuelva el tema del OMIC y de la Escuela de Música. Se le repitieron varias veces en la comisión. Y además yo sigo insistiendo en que ese jefe que nos falta tendría que apresurarse ya las bases, organizar el concurso lo más rápidamente posible, porque estamos dejando alargar y mientras eso no se consolide y sobre todo esa persona no marque las directrices de llevar a cabo ese proyecto que nos parece muy interesante, seguimos un poco en ese impasse, en ese limbo donde las cosas siguen estancadas. Bueno, todos coincidimos en que es necesario la creación reglamentaria del área, un área que lleva 6 años funcionando y cuando uno está en el error es bueno reconocerlo. Yo creía que el área estaba creada. O sea, nosotros cuando en el inicio de la legislatura anterior se decidió que había que crear un área de desarrollo económico, porque entendíamos que es uno de los pilares básicos, creo que coincidimos todos, en la función del ayuntamiento dentro de lo que es el desarrollo de sus estrategias, de sus políticas, en este caso, de carácter económico, creamos el área, pero está claro que no lo creamos reglamentariamente. Oye, y esto surgió, creo que fue cuando planteamos revisión de niveles de los trabajadores que estaban en el área, algo así, es cuando surgió, creo que finales de la legislatura pasada, surgió, pero si es que no hay área. Bueno, pues entonces, es verdad que hubo una enmienda de Bildu, se ha hecho un plan director y bueno, yo creo que hemos caminado para conseguir hacer un plan director en el cual todos nos sintamos cómodos, que sean unas bases fundamentales junto con el plan estratégico, como dice Jaime, para el desarrollo de esta área, porque esta área entiendo yo que es uno de los pilares básicos para el desarrollo del plan estratégico también, y lógicamente todo lo que puede ir surgiendo. Y sí que, hombre, me gustaría matizar el tema de los informes negativos. Quiero decir, efectivamente hay unos informes que lo que cuestionan es la dotación de personal del área por las limitaciones que vienen de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y, por tanto, nuestro compromiso es queremos que cuando se pueda el área sea así. Eso es en lo que estamos todos de acuerdo. Mientras no podamos, vamos a ver cómo, desde el punto de vista legal, lógicamente, podemos ir cubriendo el área. Es decir, sí que se puede dotar de la figura de director, directora de área y tendremos que, cuanto antes, cubrir esa plaza.
administrativo que está visto al 50%, al empezar vamos a ver, pero bueno, una paz de María, y seguro que un 100% de administrativo o administrativa dará su juego, y luego los otros dos puestos, que son los que realmente existen problemas para su creación actualmente, pues veremos como una dotación de personal de manera temporal podemos empezar a caminar, tenemos que buscar ubicación, es decir, hay un trabajo que hacer a esas personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que si coincidimos todos de que es necesaria la creación del área, coincidimos todos que las líneas maestras de trabajo van a ser el plan, el director y el plan estratégico, bueno, pues esas cuestiones que cuando se puedan se solucionarán, las solucionaremos. Esa voluntad la hemos manifestado en comisión y la manifestamos públicamente para que conste en acta también. También es verdad que puede haber alguna serie de cuestiones. Yo me gustaría aclarar, porque creo que hay un pequeño equívoco. Es decir, la escuela de música no está dentro del área. Lo que pasa es que es verdad que el administrativo, hay un administrativo que comparte escuela, porque la escuela de música es un patronato autónomo, no está dentro del área. Pero es verdad que el administrativo que está comparte trabajos con la escuela de música y el área. Con un administrativa ahora 100%, si va a ser esa persona, dejará de estar en la escuela de música, si va a ser otra, se dedicará a la escuela de música. Pero de manera natural la escuela de música con esta propuesta saldrá porque ya la persona que vaya a desarrollar el trabajo, si es la que está haciéndolo ahora, pasará al 100% al área de desarrollo económico y por tanto dejará de estar en la escuela de música y tendrá que entrar otra persona en la escuela de música, o viceversa. Si se queda en la escuela de música y se contrata otra persona aquí, habrá un proceso de selección, porque es verdad que son organismos distintos y bueno, habrá que ver eso, la jefa de personal dirá cuál es el procedimiento. Pero bueno, yo creo que este paso es importante, no solamente para crear el área de manera reglamentaria, sino porque creo que hay una coincidencia en cuanto a voluntades, en cuanto a las herramientas que tenemos que utilizar todos para poder hacer que el área cumpla su cometido. No, sobre la música escolar decir que en un principio cuando se nos hizo la propuesta de la creación del área en el Departamento de Desarrollo Económico sí que aparecían las funciones de la música escolar. Ahora ya no, precisamente porque desde la oposición todos indicamos que deberían no estar y nos alegramos de eso, pero matizar eso. Bueno, pues si no hay más intervenciones votaríamos el punto 10º, ¿no? No, noveno, perdón. El punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 10 votos afirmativos, 11 abstenciones. 5 muchas gracias, me tengo que ir al baño. 5. Vamos a acabar enseguida. Bueno, creo yo, eso son ya de trámite. Bueno, si tú quieres, sí, no bueno, vete a saber. Bueno, no sé. Tú verás, si quieres paramos 5 minutos, ¿eh? Pero bueno, no, sí, pero ¿qué decir? Bueno, venga, seguimos. Bueno. Leire, lo que tú digas. Venga, bueno. Es el punto 10º, ¿será? Sí. Cambio de funciones y complemento salarial a Nerea Azcárate Ibarguren. La Comisión de Trabajo y Personal, en sesión celebrada el 17 de julio, bueno, con la asistencia de los mismos señores y señoras, propone el asunto cambio de funciones y complemento salarial a Nerea Azcárate Ibarguren. Mediante propuesta, la Comisión EMBA se trasladó a la Comisión de Trabajo y Personal que a partir del mes de julio de 2017 Nerea Azcárate Ibarguren realizaría funciones de traductora auxiliar. Se propone al Pleno Municipal que Nerea Azcárate pase a realizar funciones de traductora auxiliar desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 y pase a percibir un complemento específico hasta completar la percepción salarial del nivel 15, de acuerdo con el plan de reorganización del área de euskera aprobado por el Pleno de 30 del 3 del 2015. Resultado de las votaciones, votos a favor, señores y señoras de Los Toyos, Benítez, Albistegui, Astigarraga, Tellería, Errasti, Aguirre, Gárate y se abstiene la señora juez. ¿Intervenciones? Bai, Mercedes. Bai, uy. Falta de costumbre. Bueno, arratsaldeon. Bai, gu bakarrik esatia, puntu guztiak honek 14 arte personaleko puntua direnez, da danak informe positiboak zen handakenez, gure bozka positiboa aldekoa izango dela, bakarrik. No, lo único aclarar que este punto es distinto a los siguientes, ¿eh? Ah, vale. Bai, baina nahi neba esatia informea positiboa dela, horretxa etxe gure bozka positiboa aldekoa izango dela. Uste dut, ez dudala geizki ulertu esan duzu. Señora Gárate, voto afirmativo, señora juez, abstención. Hori geizki dago. Ez, hori geizki dago.
Bai, bai, bai. Pues, si no hay más intervenciones, vale, lasai. Que Leire tiene prisa, venga. Bueno, pasaríamos. Bueno, votamos este punto de orden del día y paramos 2 minutos, ¿eh? ¿Qué os parece? Ya si tienes que parar, que sean 5, tampoco. Dice que no. Pues no sé, me están diciendo que sí, te ven roja. Bueno, votamos este punto de orden del día, vamos a ser ágiles. ¿Votos a favor? Vale. De la misma comisión no leo el encabezamiento. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad de Jesús Alconero García. Jesús Alconero García, administrativo de la OMIC, presenta solicitud de compatibilidad para actividades en el sector privado. De acuerdo con el artículo 14 y 16.4 de la Ley 53/84 y el informe de la directora de Organización y Personal, se propone al Pleno Municipal reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas a Jesús Ángel Alconero García por ser su complemento específico menor al 130% de sus retribuciones básicas, no pudiendo realizar las mismas con entidades que se relacionen directamente con las funciones que desarrollan en el Ayuntamiento ni dentro del municipio de Éibar. Resultado de la votación: votos a favor, señoras de Los Toyos, Albistegui, Benítez y Tellería. Abstenciones. Señores, Aguirre, Gárate, Errasti, Arrizabalaga y Juez. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Oyer Cerrejón Epelde, oficial jardinero, presenta solicitud de compatibilidad para actividades en el sector privado. De acuerdo con el artículo 14 y 16.4 de la Ley 53/84 y el informe de la directora de Organización y Personal, se propone al Pleno Municipal denegar el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas a Oyer Cerrejón Epelde por ser su complemento específico mayor al 130% de sus retribuciones básicas. Resultado de las votaciones: votos a favor, señores de Los Toyos, Albistegui, Benítez y Tellería. Abstenciones: señores, Aguirre, Gárate, Errasti, Astigarraga y Juez. ¿Intervenciones? Si no las He hay, corregido yo. votaríamos este punto de orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Será lo mismo, ¿no? Sí, se repite. Sí. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad de Igor Irazábal Bolinaga. Igor Irazábal Bolinaga, oficial jardinero, presenta solicitud de compatibilidad para actividades en el sector privado. De acuerdo con el artículo 14 y 16.4 de la Ley 53/84 y el informe de la directora de Organización y Personal, se propone al Pleno Municipal reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas a Igor Irazábal Bolinaga por ser su complemento específico menor al 130% de sus retribuciones básicas, no pudiendo realizar las mismas con entidades que se relacionen directamente con las funciones que desarrollan en el Ayuntamiento ni dentro del municipio de Éibar. Resultado de las votaciones: votos a favor, señores de Los Toyos, Albistegui, Benítez y Tellería. Abstenciones: señores, Aguirre, Gárate, Errasti, Astigarraga y Juez. Sí. Los de Osa, Irazábal y Alconero, la condición es que no haga ninguna, que no estén trabajando con alguna entidad o alguna agencia de Éibar. Entonces, ¿eso cómo se controla?
Muy difícil, quiero decir, al final no hay inspectores, pero en el momento que podamos tener alguna información de que eso se ha dado, es cuando tendríamos que abrir un expediente correspondiente. O sea, que sería a través de denuncia. Ellos tienen que cumplir la compatibilidad de las condiciones en las cuales se le otorga. Es su responsabilidad. Pues al final Éibar es pequeño. Quiero decir, al final, si están realizando ese tipo de tareas dentro del término municipal, las que cada uno pide, lógicamente nos enteraremos y se le abrirá el expediente correspondiente, si es que fuera así. Pero la forma de controlarlo es la declaración, o sea, la autorización que damos nosotros ante su petición y en las condiciones en las que les damos. Luego no se establecen controles específicos del tema. Si surge la información, se investigará en su caso y se abrirán los expedientes correspondientes. Dicho esto, ¿votaría? No hemos votado. ¿Hemos votado? Ah, por eso. Sí, hemos votado, falta uno. El de Igor Irezábal no hemos votado todavía. No, porque ha pedido la palabra. Ha pedido la palabra a ella. Sí, no. Venga, lo votaríamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y queda el último ya. Vamos. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad a Ivonne Osa Galarraga. Ivonne Osa Galarraga, conserje de Arrateko Andramari Escola, presenta solicitud de compatibilidad para actividades en el sector privado. De acuerdo con el artículo 14 y 16.4 de la Ley 53/84 y el informe de la Directora de Organización y Personal, se propone al Pleno Municipal reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas a Ivonne Osa Galarraga desde la decisión del Pleno, no pudiendo realizar las mismas con entidades que se relacionen directamente con las funciones que desarrolla en el Ayuntamiento ni dentro del municipio de Éibar. Resultado de las votaciones: votos a favor, señores de Los Toyos, Albistegui, Benítez y Tellería. Abstenciones: señoras Aguirre, Gárate, Errasti, Astigarraga y Juez. Me imagino que no hay intervenciones, con lo cual votaríamos este último punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, siendo pleno extraordinario, no hay ruegos, preguntas, no hay urgencias. No hay. Aunque no conste en acta, solo en honor a la verdad, que quería hacer una puntualización, son 10 segundos, que el dato del convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco era 1.700.000 euros al 50%, sobre Amaña. Sin más, desearos felices vacaciones a todos. Bueno, levanto yo la sesión. Todavía no me han dejado levantar todavía. Entonces, levanto, no sin antes darle la enhorabuena a Gorka y desearle suerte. Quería decirlo, joder. Y desearos felices vacaciones a todos.